Ahí está. Ya. Les voy a compartir pantalla. Ojalá que no se me trabe esto aquí. Porque me he olvidado abrir el BlueJ. Qué desgracia. Ya. A ver. Ojalá esto no se cuelgue. A ver. Ya. Supuestamente ya están viendo mi pantalla. Pero no empieza a grabar. Por si acaso también estoy grabando con el OBS porque tal vez sale mal algo y mejor tener un respaldo. Ya. A ver. Uy. Hay algún pequeño problema ahí. Ok. Admitir. Admitir. Para que vean, en estas cositas nomás uno llega a perder tiempo. Admitir a todos. Y ya está. Ok, ya. 2 minutos de mi vida perdidos aquí. Ya. G3. Note estaba cargando ahí abajo también. Vamos a explicar lo que vendrían a ser los iteradores. Ahí alguien está queriendo ingresar. Aquí. Admitir. Ya. A ver. Entonces. Ahí esto no. Esto no. Ya. Entonces acá vamos a explicar lo que vendrían a ser los iteradores. Y les voy a mostrar. Les voy a dar algún ejemplo para que ustedes vean por qué un iterador es tan importante y por qué quizás deberíamos empezar a utilizarlos más, ¿no? Los iteradores siempre han existido, lo único que nosotros pues vamos aprendiendo poco a poco y no siempre vamos a poder conocer todas estas mañas que a veces existen, ¿no? Entonces, por ejemplo, iteradores. Iteradores. Sí. Suponiendo que yo tengo una lista L1, digamos una lista de simple enlace, ¿no? Como si fuera una array list o un linked list, algo que ya hayamos utilizado. Acá por decir el 1 tiene el 2, tiene el 3, tiene el 4, tiene el 5 y este apunta al null, es decir, es el último elemento. Hasta aquí nada nuevo, es una lista, está enlazada, hay datos, normal, nada del otro mundo. Pero ahora pensemos en alguna posible aplicación. Por decir, esta lista está conteniendo datos que yo en algún momento quiero acceder. Sé que es una lista y sé que tiene varios elementos. Entonces, la clásica para poder acceder a todos sin escribir un chorizo de líneas es hacer un for, ¿no? Entonces yo digo for int i igual a 0, mientras i sea menor al tamaño de L1, tamaño. ¿Qué voy a hacer? Avanzar de uno en uno y más, ¿verdad? Esta es la clásica que hacemos. ¿Y qué es lo que decimos? Bueno, entonces, yo qué sé, voy a hacer un system out. Ay, caray. Por decir, ¿no? System.out. Ay, caray. Punto println. De el elemento que está en esa posición. Acceder en la posición i. ¿Verdad? Yo creo que más de uno ha debido hacer algo similar a esto, ¿no? Hacer un for y acceder a todos los elementos, ¿no? En el caso de una array list es usando el get, ¿lo ven? Usando get. En el caso de nuestras listas, pues nosotros lo hemos denominado acceder, ¿no? Este es el clásico trabajo. Y fíjense ustedes acá, a ver, que alguien está queriendo ingresar, ¿sí? Admitimos. Fíjense ustedes acá, me voy a ir aquí a nuestras estructuras de datos lineales, donde está la lista. Entonces yo acá
voy a hacer un pequeño test, o sea, simplemente para no estar haciendo todo a mano. Y acá voy a hacer @test, que sea public void imprimir. ¿Qué voy a hacer acá? Me voy a crear una lista de simple enlace de integers L1, que va a ser una nueva lista de simple enlace. A esta lista le voy a añadir el 1, le voy a añadir el 2, el 3, el 4 y el 5, como en nuestro ejemplo. ¿Y de ahí qué voy a hacer? Como les decía, la clásica, un for, int igual a 0, mientras i sea menor a L1.tamaño y más. Y un system out. L1.acceder en la i. Y listo. Entonces, a ver que esto me compile. Como ven, me compila, ¿no? En este caso, esto nuevamente no se asusten, lo estoy poniendo aquí simplemente para no crearlo a mano. Si fuera un test, pues tendría la finalidad de probar alguna función. Aquí simplemente lo estoy anotando por comodidad. No se asusten, ¿ok? Entonces, hasta acá, ¿qué tengo? Una lista de simple enlace, 5 elementos y le echo un for. Nada del otro mundo. Entonces, a ver un momentito. Admitimos. Nada del otro mundo. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo lo ejecuto? ¿Dónde está? Imprimir. Ahí está. Me lo ha impreso mis datos. Aquí está. Me lo ha impreso mis datos y el funcionamiento está bien. Entonces, si yo he obtenido el resultado esperado, ¿en qué me puede beneficiar esto llamado iterador? ¿Por qué es que ha surgido esto del iterador? Por si acaso, aquí lo que nosotros habríamos hecho es un caminante, ¿no? Caminar, ¿no? Caminar sobre nuestra lista. Pero fíjense acá, y les voy a dibujar esto paso por paso. Se supone que aquí, ¿cuántos elementos tengo? El tamaño, ¿cuánto es? Este es el elemento 0, 1, 2, 3, 4. Entonces el tamaño es 5, ¿no? 5 elementos, tiene sentido. Entonces el for va a repetir esto desde 0 hasta el 4. Entonces vean ustedes acá. Si es que yo quiero acceder al primer elemento, ¿no? Obviamente yo lo único que conozco es ini. Recuerden, el punto inicial, el punto de inicio. En mi lista, este es el único punto que conozco. Y cada vez que yo quiera acceder, voy a tener que empezar desde acá, desde el único punto que conozco. Entonces, para el primer elemento de la lista, ¿qué hago? Voy a empezar en el inicio, ¿cierto? Este es el único elemento que conozco. Y me están pidiendo acceder al primer elemento. Entonces, termino. ¿Por qué? Porque estoy parado ahí, ¿no? Casualidades. ¿Qué pasa? Para el segundo elemento, es decir, aquí es i igual a 0, aquí va a ser i igual a 1. Para el segundo elemento, nuevamente voy a empezar mi búsqueda desde el inicio. Entonces, como a mí me están pidiendo buscar el segundo elemento, avanzo una vez más y ahí recién voy a estar parado en el segundo elemento. Entonces termino. Fíjense acá. En este caso, solo ha necesitado... ¡Ay caray! ¡Qué fea llave! Solo ha necesitado un acceso, por así decirlo. Solo ha necesitado avanzar una vez y ya ha encontrado elemento. En este caso, ¿cuántos ha tenido que avanzar? O bueno, ¿cuántos ha tenido que visitar? Dos noditos, ¿verdad?
el elemento 0 y el elemento 1. Ha tenido que visitar dos nodos. ¿Qué pasa con el siguiente? Y igual a 2 para el tercer elemento. Entonces, para el tercer elemento, igual voy a tener que revisar el inicio. Este sería la posición 0. Voy a tener que avanzar. Esta ya sería la posición 1. Todavía no estoy ahí, entonces avanzo una vez más. Y ya estoy en el tercer elemento. Entonces termino. Fíjense acá, ¿cuántos nodos habríamos visitado? 3. Entonces, para cada elemento, ¿cuántos nodos voy a tener que visitar? ¿O cuántos datos voy a tener que pasar para llegar al que yo estaba buscando? Para el primer elemento voy a tener que pasar por un dato. Para el segundo elemento, por 2 datos. Para el tercer elemento, 3 datos. Y así sucesivamente por todos los datos que yo tenga. Entonces ahora ustedes piensen. Esto lo voy a traer un poquito más abajo. Si yo tengo que repetir ese proceso para i igual a 3, i igual a 4, donde nosotros ya sabemos por lógica de que acá va a tener que revisar, ay caray, sí, aquí va a tener que revisar 4 elementos y aquí va a tener que revisar 5 elementos, ¿no? Este es el cuarto y este es el quinto. Ahora fíjense, para una lista de 5 elementos, en realidad, ¿cuántas pasadas he tenido que dar? Sería una suma. Y son como 15, ¿no? Son 15. Entonces, para acceder bueno, para imprimir los elementos utilizando este for, he tenido que pasar 15 veces por varios datos, pero en realidad solo tengo 5. Entonces es ahí cuando el for se vuelve ineficiente. ¿Por qué? Porque aquí se los voy a dibujar así como que con colorcitos. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para la primera pasada, obviamente, solo tengo que recorrer esto, porque es el primer dato. Y igual 0. Para la segunda pasada, y igual 1, voy a tener que recorrer hasta acá. Para i igual 2, voy a tener que recorrer hasta acá. Para i igual a 3, voy a tener que recorrer hasta acá. Y fíjense, entonces al final para la computadora, todas estas lineecitas de colores va a tener que ejecutarlas todas una detrás de otra. Es decir, es como si yo tuviera que dibujar la línea azul acá, luego la verde, luego la amarilla, y como ven se termina siendo mucho más largo y para la computadora se vuelve mucho más pesado. Pero uno dirá, ay, pero son 5 elementos, ¿qué importa? No, la cosa es de que la lista, y bueno, esto para todos los tipos de lista, funcionan para toda la cantidad de elementos. Ese es el punto, es una estructura dinámica, o sea, puede crecer. Si para 5 elementos ha tenido que pasar 15 veces, imagínense para 100, o para 1000, o para, yo qué sé, 5000 más. Entonces, el for ahí se vuelve ineficiente. Es decir, este caminante, que es lo que hace este for int i igual a 0, cumple la tarea de alguna u otra forma, sí la cumple, pero ¿lo hace eficientemente? No, no lo hace eficientemente. Entonces uno dirá, ay, pero entonces el for, lo que nos han enseñado desde intro, está mal. Nos hemos equivocado todos, hemos vivido en una completa mentira. No, en intro, y bueno, se debería avanzar, creo que la mayoría lo avanza, existe algo que es el for each, ¿no? For each.
Entonces, esta es la versión más eficiente para iterar sobre los datos, ¿no? Entonces, esa palabrita llamada iterar, muchos ya la han escuchado cuando tenían que revisar un arreglo o revisar una lista o una array list, ¿no? Lo que sea, ¿no? Entonces muchos decían, hay que iterar, hay que ser un iterador, pero con un for iteral o no sé, cosas así lo terminaban diciendo y de seguro la mayoría ni siquiera sabía qué es iterar. Entonces, este for each, ¿cómo funcionaba? Yo le decía, por ejemplo, a mi lista L1 con mis datitos, 1, 2, 3, 4, 5 y este apunta al null. Esto por si acaso sería de integer. ¿Qué era lo que yo le decía con el for each? Yo le decía, ok, entonces para cada elemento de tipo integer, elem, de la lista, entonces ¿qué hago? System out, println, elem. Entonces, este for que está acá, realiza exactamente la misma tarea que ese. Realiza exactamente la misma tarea. La diferencia es de que este for, usando el índice, se vuelve un caminante. O sea, tú le dices a dónde quieres que camine. Mientras que este es un iterador, es decir, su única función es avanzar, es ir al siguiente elemento. Ahorita vamos a entrar en detalle. Entonces quiero que ustedes aquí chequen de que yo no puedo hacer un for each a esta mi lista. For each integer elem de L1. Aquí, fíjense, no me va a dejar, me va a empezar a botar errores y me va a decir tu lista no es iterable. Ok, ahorita vamos a hablar de eso. Creo que bajo las implementaciones que les ha mostrado la Listen todavía no pueden hacer esto, pero les voy a dar algunas pautas. Entonces, para ello me voy a crear acá, bueno, voy a cambiar esta lista por array list, simplemente para que vean la comparación. Array list, y aquí sería add, 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 y aquí sería get. Aquí necesito un import más, import java.util.arraylist. A ver, me compila, aquí es size. Ok, entonces fíjense, en este caso, para un array list, he podido hacer este método usando un get, es decir, con un caminante, diciéndole hacia dónde quiero que camine, hacia esta posición o hacia otra o no sé qué. Y utilizando un iterador. El for each por debajo utiliza un iterador. Entonces lo único que hace acá es avanzar. Su única función es avanzar. ¿Por qué es que surge esta segunda opción, ¿no? De tener un índice? Esto ocurre en el caso en el que tú quieras intercalar posiciones. Yo qué sé, que quieras revisar todas las posiciones pares, o que quieras revisar todas las posiciones impares, o que quieras revisar todas las posiciones que sean posición prima. Yo qué sé, ¿no? Entonces, más que todo para eso se suele utilizar esto. Si tu función es revisar todos los elementos, esta es la opción. Esta es la mejor opción. Ahora bien, fíjense acá. Aquí voy a poner un system.out.println, y le voy a poner una barrita simplemente para que se note y voy a ejecutar. Imprimir. A ver, no me ha salido la terminal. Acá está. Pucha. Imprimir. Entonces fíjense, usando el for con un índice he obtenido este resultado. Usando el for con un iterador he obtenido exactamente el mismo resultado.
Entonces uno diría, pero si con los dos obtengo el mismo resultado, ¿por qué tengo que decantarme por uno de ellos? Simple. Lo que uno quiere es que con sus programas, ya uno al ganar experiencia quiere que se vuelvan más rápidos, que sean más veloces, más eficientes. Entonces el for each, su única función es avanzar. No le interesa qué posición sea, él empieza acá y termina acá. Nada más. No te va a preguntar en qué posición está, no te va a preguntar si es posición par, impar o posición prima, no le interesa. Él lo único que te va a entregar es el elemento. Cada elemento. Y listo. Entonces, bueno, en comparación con a este tú le estás indicando hacia dónde quieres que vaya. Oye lista, por favor, accede a esta posición y la lista va a ir a hacer su trabajo. Oye lista, mira, me he equivocado, bueno, necesito ahora el de la posición I, igual a 1. La lista lo va a volver a hacer. Para la siguiente, oye mira, ya sé que has trabajado mucho para la posición 2, pero necesito ahora. Y lo va a volver a hacer. Y así sucesivamente. Entonces, para la lista esto se vuelve muy pesado. Una comparación con la vida real sería como cuando, por ejemplo, a mí, mi mamá me dice, anda a comprar sal al mercado. Y yo voy, pues ya ni modo, ¿qué voy a hacer? Y vuelvo del mercado y me dice, oye, mira, me había olvidado, pues falta comino y pimienta. Volver de nuevo al mercado. Entonces uno con su cara ahí no de, híjole, ¿por qué no me has dicho si yo ya estaba ahí? ¿No? Entonces uno va y compra ahí de mala gana ya y vuelve. Y dice, pero mira, me he olvidado que falta refresco para el almuerzo, falta Coca-Cola. Y yo, pero podías haberme dicho, al volver podía haber comprado, ¿no? Entonces la típica. Entonces uno tiene que volver a salir. Esto de acá, usar el for mediante índices, es básicamente eso. De que te pidan ir a traer algo, por ejemplo un elemento, y que tú con toda tu buena intención traigas, lo consigas, y que luego te digan, oye, ¿sabes qué? Anda al mismo lugar y compra una cosa más. Entonces el tipo ya debe estar ahí enchuñadísimo y te debe decir, ya, ok, lo voy a hacer. Y luego vuelve y encima le dices, oye, mira, me he olvidado, otra vez volver y comprar otra cosa. Entonces ya está ahí hasta la jeta y ya te debe estar maldiciendo en todos los idiomas. Es lo que pasa. En cambio, el for each es como que tú le entregas, así un poquito siguiendo la analogía, tú le entregas la lista de cosas que quieres que compre en el mercado y así en el mercado directamente se hace una sola pasada. Es decir, no tienes que ir y volver nada, ¿no? Todo se puede lograr en un solo viaje, por así decirlo. ¿Entienden? Entonces esa sería un poquito la diferencia, las ventajas y desventajas de usar un caminante, que sería, ay caray, mi mouse, que sería este, o usar un iterador, que sería este. ¿Ok? Ahora no sé, ¿tienen alguna consulta hasta ahí? ¿Qué dicen? Dijo que subirá el código a la plataforma, de los iteradores, imagino, ¿no? Y yo sigo con la... Voy a bajar la mano. ¿Ya? Entonces, así es la idea de los caminantes y la idea de los iteradores. El iterador, como les decía, su única misión es empieza en el punto inicial, en la posición cero, y termina en el final. Nada más. Un caminante, tú le dices hacia dónde quieres que camine, le das una posición. Entonces, si tu intención es que el caminante termine recorriendo todas las posiciones, quizás el for each. El for each sí se puede utilizar con un tipo T. El problema es de que tiene que ser iterable la estructura. A ver, aquí les voy a mostrar. ¿Dónde está? Aquí. Lista de simple enlace de integer L2.
va a ser new lista de simple enlace. Ok, fíjense acá, estoy queriendo hacer un for each sobre una lista de simple enlace, la que nosotros hemos creado. Entonces acá fíjense lo que me bota. Me dice el for each no es aplicable a ese tipo. Se requiere un arreglo o un tipo iterable. Aquí está, iterable. Y lo que se ha encontrado es una lista de simple enlace. Ok. Entonces, lamentablemente, para que nosotros podamos hacer este for each, tenemos que hacer una implementación. Acá, implements, iterable, tipo T. Y acá es donde me va a botar un error. Me está diciendo, ok, tú te estás comprometiendo a ser iterable, pero no estás cumpliendo con el método. Por si acaso, la clase, bueno, iterable es una interface. Ustedes ya saben cómo funcionan las interfaces, entonces lo único que esta interface está prometiendo es un método que te retorne un iterador. Entonces aquí fíjense, public iterador tipo T iterador return null. Ahí está. Entonces ahora sí me compila. Ok, les voy a explicar ahora cómo funciona esto en programación, ya un poquito en Java, explicando esos pasos que acabo de hacer. Hemos visto nosotros de que este for each en realidad sería lo óptimo si es que nosotros tenemos la intención de revisar todos los datos sin excepción, de principio a fin. Entonces acá el iterador, bueno, acá va a ser necesario un iterador. Usa un iterador. De seguro ustedes con la listen han debido plantear su propio iterador, han debido ver qué funciones tiene. Lo que sucede es de que en Java existe una interface llamada iterable. ¿Se acuerdan ustedes de cuando hablábamos de objetos y yo decía, ¿cómo podemos saber si es que el objeto lo puedo ordenar? Si fuera una lista de objetos, ¿cómo voy a poder ordenar la lista si es que no sé cómo se van a ordenar? No sé quién va antes, quién va después. Entonces, la solución a eso era la interface comparable. Esa interface, el método que tenía era un compareTo, que nos permitía a nosotros saber en qué orden iban los elementos. Así como comparable, existe esta interface llamada iterable, cuyo único método que tiene es iterator. Iterator. Y este retorna un iterador. ¿Ok? Entonces, si es que una clase quiere implementar esta clase, esta interface, lo que le va a tener que decir es cómo crear el iterador, ¿no? Cómo se crea. En este caso, ¿dónde está? Acá. En este caso nosotros no tenemos ni la más remota idea de cómo se va a crear el iterador, por eso le he puesto return null. Esto de acá, iterator, en Java existe una clase que es del mismo, que tiene casi el mismo nombre, iterator, de tipo T. Entonces, lo que va a suceder es de que, como aquí yo me estoy comprometiendo, caramba, tip, tip, acá me estoy comprometiendo a retornar un objeto de la clase iterator, tengo que saber cómo construir esta clase. Primero, esta clase consta de dos métodos, uno que es el next y otro que es el hasNext.
Y aquí es donde les voy a explicar cómo es que funciona en realidad el iterador, para que nosotros lo planteemos. Si es que yo tengo mi lista acá L1, la lista que hemos estado utilizando, 1, 2, 3, 4, 5 y este apunta al null, ¿qué es lo que va a pasar? Si es que yo creo un iterador de esta clase, digo de esta lista, el iterador se va a parar acá, justo antes del dato, justo antes, es decir, no está parado en el dato. Si tú le preguntas, oye iterador, ¿hay alguien después de ti? Haz next. Lo que te va a decir es, sí, está un dato todavía. Entonces esto responde true. Ok, entonces como todavía hay datos, yo quiero que me lo recuperes. Next. Entonces, al decirle next, te recupera este dato, lo bota, por así decirlo, te lo muestra y automáticamente avanza. Es decir, se queda paradito acá, nuevamente antes del siguiente dato. Ahí está. Y así, entonces, este next tiene la función de retornar el siguiente dato y avanzar. Mientras que este hasNext tiene la función de decirme si hay más elementos, ¿no? Ay, caray. Retorna, ay, caray. Retorna si el siguiente dato es distinto de null. Así, básicamente. Esto, por lo que más o menos me han estado contando, ustedes lo han conocido como el método próximo y tiene próximo. Ay, caray, lo escribo mal. Tiene próximo. ¿Ok? Entonces, lo único que ustedes tienen que pensar es de que el iterador nunca se para sobre el dato. Siempre se para acá, en estas posiciones, donde están los enlaces. Y listo. Cuando tú le pides next, entonces da un paso, recupera el dato y luego se queda en med nuevamente. Es aquí donde se separan el iterador. Es decir, nunca toca el dato. Nunca lo toca. Por eso es de que es necesario tener el next. Eh, sí, creo que sí. O sea, es eso nomás. Estaba por decir otra cosa, pero creo que ya se entiende. No sé, no sé si es que quieren implementarlo. No sé si les parece. No sé si qué iterador han implementado. Tal vez sería interesante ser el iterador para la lista de doble enlace. ¿Qué dice? A ver. Siempre se pone el em. No. Le puedes poner otro tipo de nombre. O sea, simplemente es nombrarle a tu variable. Le puedes poner José o variable o este número, cualquier cosa, ¿no? Esto de acá, si se fijan, a ver dónde está. Acá. Acá yo le puedo poner cualquier cosa. Por decir aquí que esté con L1, esto de acá lo voy a comentar. Como ven, me compila, ¿no? Entonces yo aquí le puedo poner cualquier cosa. E1 por decir, ¿no? E1. Y sigue compilando. Le puedo poner eh, el número, yo que sé, ¿no? El número. Sigue compilando. Le puedo poner A, ¿no? Y le pongo A. Y listo. Entonces no hay problema. Esto es simplemente un nombre de variable, así que ustedes le pueden poner cualquier cosa. Entonces, ¿qué dicen? ¿Se ha entendido lo de los iteradores? ¿Quisieran implementar un iterador ahora?
Aquí básicamente algo que quiero recalcar es de que los iteradores deberían funcionar. Bueno, hay iteradores especiales. Aquí justo me estaban preguntando de sus compañeras. eh, Hay iteradores especiales. En el caso de una lista de simple enlace, es simple enlace, es decir, solo tiene una dirección. Entonces, lo más probable es de que solo tenga un iterador. En cambio, una lista de doble enlace, fíjense acá, una lista de doble enlace, 1, ahí lo he hecho con amarillo, que me encanta. 2, 3. Fíjense acá, la lista de doble enlace tiene dos sentidos, uno que avanza y uno que retrocede. Entonces, en este caso podría ser interesante tener, yo que sé, un iterador descendente. Es decir, que empiece en el inicio hasta el final. Podría ser también interesante tener un iterador. Bueno, en este caso sería ascendente, ¿no? ¿Qué gira? Ascendente. Ascendente. Y aquí sería descendente. Que empiece en el final y que vaya hasta el inicio. O un iterador bidireccional. Iterador bidireccional. Es decir, que este empiece en el inicio y vaya hasta el final, pero que te permita avanzar y retroceder, ¿no? Sería interesante. Es decir, imagínense, en una lista tú empiezas acá, ¿no? El punto de inicio. Avanzas, pero puede que quieras retroceder. O sea, en este caso es una lista de doble enlace. Tiene el enlace de retorno. Entonces, ¿por qué no puedes retroceder? Así podría ser una forma. Entonces, acá en una lista de doble enlace puedes tener 3 iteradores. Sería interesante, ¿por qué no? Y en una circular creo que también se podría tener hasta 3 iteradores en la de doble enlace, ¿no? Estoy hablando. Entonces hay como que esos casos especiales, ¿no? Con que ya entiendan uno, van a poder desarrollar el resto. Se vuelve más interesante cada vez, ¿no? A ver, voy leyendo acá sus comentarios. Creo que ya no decía nada. A ver, ¿qué dicen? Creo que querían implementarlo, ¿no? A ver, ya. Implementamos, pero ¿cuál quieren implementar? ¿Una lista de simple enlace? ¿Quieren ver funcionar el for each? De doble enlace, doble enlace. Quieren sufrir. ¿Ya? Eh, ok, a ver, en este caso, quiero aclararles una cosita acá. El iterador, ay, caray, el iterador, como en este caso solo tiene dos métodos, next y hasNext, en nuestra lista, como les decía, solo va a estar paradito acá en medio, es decir, nunca toca el dato, por así decirlo, ¿no? Una forma de implementarlo sería de que, a ver, esto lo tengo que recorrerlo. Esto lo voy a recorrer, si me deja, ahí está. Entonces, una forma de implementarlo es de que la clase iterador, obviamente nosotros la vamos a personalizar, pueda tener aquí la información de qué dato es el siguiente. En el caso de una lista de doble enlace, esto tendría que ser tal vez un nodo.
es decir, cuál es el siguiente nodo que le toca. Entonces uno avanza a través de ese dato. Por eso es de que esta clase existe en Java, sí, pero recuerden que nosotros a través de herencia podemos darle nuestro propio comportamiento, por así decirlo. A ver, ahorita lo van a ir entendiendo cuando implementemos. Y justo acá no tengo la lista de doble enlace, me llevo. A ver, vamos a cerrar esto. Vamos a copiarnos la implementación que había con el grupo 2, digo con el grupo 1, donde está su lista. Lista de doble enlace y el nodo de doble enlace. Para esos dos necesitamos. Nos venimos acá y lineales acá y ya. A ver. Skip. Ya, entonces vamos a hacer la implementación para un iterador de la lista de doble enlace, cosa de que podamos usar el for each, ¿no? Porque el for each es bonito, ¿no? O sea, yo lo veo y es tan elegante, y el for int y igual a 0 es tan útil, pero o sea, es feito. Ya. Entonces acá ya tenemos una lista de doble enlace, gracias a nuestros amigos del grupo 1, de lineales. Creo que sí está bien, ¿no? ¿Esto me compila? Ahí está, sí me compila. Genial. Lo que necesitamos ahora es de que esta clase, esta lista, implements, iterable. Quiero que esta lista sea iterable. Como han visto en el otro lado, me va a pedir implementar iterador, un método llamado iterador. Return, no. Entonces, en este caso, a ver, ¿qué me está haciendo acá? Necesitaba el import, creo. Aquí. Sí, ahora sí. Ya. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo le estoy diciendo, oye, lista de doble enlace, ya va haciendo, ya es momento de que te vuelvas más pro de lo que eres. Quiero que seas iterable. Ok, entonces, entonces como toda clase iterable, necesita cumplir con este método, el iterador, cuya finalidad es retornar un iterador. Entonces, primero vamos a hacer el iterador normal. Ok, entonces acá, iterador, lista de doble enlace. ¿Sí? Lo voy a dejar tirado por aquí. Y como bien les decía, Java, pues una de sus ventajas es la herencia, ¿no? Yo bien aquí me estoy creando mi propio iterador, sí, pero quiero que este cumpla con las exigencias de iterador. Iterador T. Y que sea de T. Ay, es una interface, ¿no? Qué burro. Implement. Ahí está. Entonces, como se está comprometiendo a ser un iterador, ¿no? Aquí estoy creando mi pequeño bebé, ¿no? Iterador de lista de doble enlace. Y dice, ok, tú estás queriendo volverte un iterador. Pero para ello vas a necesitar implementar el método next. Ay, caray. Return null. Y vas a necesitar implementar el método hasNext. Ay, caray, he apretado otra tecla sin querer. Return false. Y como ven, hasta ahí ya está compilada. Uno diría, genial, ya tengo el iterador, acá ya tengo el método para retornar, bueno, no retorna nada. ¿Cómo es que hago la conexión? Fíjense ustedes que ni siquiera están relacionadas. Yo le diré acá
quiero que crees un un iterador de la lista de doble enlace. Le estoy diciendo que creo un objeto. Me compila y ya se genera la relación. Es decir, ahora la lista de doble enlace puede crear su propio iterador. Pero la cosa es cómo va a funcionar. Aquí, si se fijan, estoy retornando null y estoy retornando false todo el tiempo. No tiene sentido. El punto de haber creado nuestra propia clase es de que nosotros la personalicemos a nuestra conveniencia. En este caso, la lista de doble enlace maneja nodos, ¿no? Nodo de doble enlace. Entonces yo le diré, te voy a pasar el nodo, que es la información más que suficiente para realizar la tarea que requieres. Entonces yo acá digo public iterador lista de doble enlace, que va a recibir un nodo de doble enlace que es el punto inicial. Y este como atributo private nodo de doble enlace tipo T va a saber cuál es el actual. O bueno, cuál es, ¿cómo podría decirlo? El siguiente, next le voy a poner, ¿no? ¿Cuál es el siguiente nodo que le toca visitar? Entonces recuerden ustedes acá, el iterador nunca toca el nodo, es como que lo ve desde la ventana, es bien mirón, es bien fisgón, nunca lo toca, nunca lo palma como tal, pero sí lo está viendo de una distancia cercana, ¿no? Pobrecito le va a dar el coronavirus, ¿no? No estás respetando el distanciamiento social. Entonces acá, el siguiente nodo va a ser el que me han mandado. Como yo nunca lo estoy tocando, pues es la información del que me va a tocar, ¿no? En algún momento, revisar. Entonces, next tiene que guardar esa información del inicio. Y ahora, me pongo a pensar acá. Si yo estoy paradito como iterador, ¿no? Hablando como iterador. ¿Dónde está? Caramba. Aquí. Si yo estoy paradito acá sin tocar el nodo y me piden, oye, quiero saber el siguiente dato, aquí recuerden qué es lo que tiene que hacer el método next. El método next retorna el siguiente dato y avanza. Entonces acá, mi respuesta de momento no la tengo y voy a retornarla, sabe Dios cuándo. Tengo que retornar el siguiente dato. Entonces, mi siguiente dato está aquí paradito. Entonces digo, mi respuesta va a ser next.getDato. Y acá, recuerden, el segundo paso, avanzar. Entonces next va a ser igual a next.getSiguiente. Y me compilo. Ahora, ¿en qué momento yo puedo decir de que ya no hay siguiente? ¿Dónde está? Acá. Nosotros sabemos de que aquí el último elemento apunta al null, ¿cierto? Entonces yo aquí lo único que tendría que decir es que voy a tener una respuesta, la cual la voy a retornar en algún momento, y digo, si el nodo que estoy viendo es null, es decir, ya me he pasado, entonces mi respuesta es true, digo false, ya no hay un siguiente. Caso contrario, mi respuesta es true, porque todavía hay datos. Entonces recuerden, acá, caramba, si me deja esto mover, ¿sí? Ahí. Entonces recuerden, ya, acá, en una lista de doble enlace, nuestro iterador que va a conocer el punto de inicio, en su constructor le estoy mandando. Entonces el iterador, como buen iterador, va a estar paradito acá y va a conocer cuál es el siguiente nodo. Es decir, él está aquí paradito y el nodo que está viendo
es el nodo del dato 1. Cuando yo le digo iterador.next, ¿qué va a suceder? Como está acá paradito, el siguiente dato que va a haber es 1 y avanza. Entonces, en la segunda pasada está aquí paradito. Y ahora el siguiente dato que le toca revisar es este. Como nuevamente nunca toca el dato, está paradito en medio, pero de momento no lo está tocando. Entonces yo digo, oye iterador, dame el siguiente. Esto me va a responder un 2 y avanza. A ver qué color uso ahora, blanco. Y está aquí paradito. Y ahora el siguiente dato es este, next. Entonces si yo le digo, oye iterador, quiero conocer el siguiente dato, esto me va a responder un 3. Y listo. El iterador, si está notando eso, siempre guarda la información de hasta dónde he llegado. Esa es la ventaja que tiene con el for int i igual a 0. ¿Por qué? Porque como recuerda dónde se ha quedado, es fácil dar el siguiente paso. En cambio, un caminante, hacer el for con el i igual a 0, siempre te está volviendo a repetir el mismo camino, siempre. Hagas lo que hagas. Entonces, en este caso, en la última, va a avanzar una vez más, por decir, hasta acá, va a estar aquí paradito, y su next, que representa, es null. Es por eso de que el hasNext pregunta si es que el siguiente dato es nulo. Si es null, entonces ya no hay más que revisar. Y eso sería todo. Y a ver, compilamos. Me voy a crear una clase test para ejecutar esto. Esto de acá lo borro. Tip, tip. Y voy a crear un método @test public void imprimir. Entonces lista de doble enlace de integer L1, que sea una nueva lista de doble enlace. Entonces a esta lista le voy a, ¿cómo se llama el método acá? Ya ni me acuerdo. Insertar. Aquí se llama insertar. Tip. Ya, entonces acá le voy a insertar el 2, el 3, el 4 y el 5. Una lista de 5 elementos. Vamos a hacer primero la implementación usando el índice, ¿no? Un caminante. L1, punto, ahora aquí ya no me acuerdo, tamaño y más. System.out.println L1 a acceder en la posición I. Entonces fíjense, voy a ejecutar este método y me muestra los 5 datos, me lo ha impreso correctamente. Pero ustedes ya saben que usar un caminante para esto no es lo más eficiente del mundo. ¿He logrado mi objetivo? Sí, pero ¿ha sido de forma eficiente? En realidad no. Sí, ahí está. Entonces acá voy a imprimir una linecita simplemente para diferenciar. Y voy a hacer un for each. For integer elemento, es una forma de llamarlo, de la lista L1. Y lo que yo quiero es imprimir el elemento. Y ahora fíjense, no me ha reclamado nada. He utilizado un for each. Y me ha compilado. En el caso de la lista de simple enlace, si se acuerdan del error que salía, me decía, oye, tu lista no es iterable. ¿Qué quieres que haga? Entonces, en este caso, la lista de doble enlace ya es iterable. Y ya tiene su propio iterador. ¿Dónde está? Ahí, ¿no? Ya tiene su propio iterador. Entonces, fíjense, si es que lo hemos implementado bien. ¿Dónde está mi consola? Mi terminal. Acá está. Y listo.
Entonces, por ambos métodos hemos obtenido el mismo resultado. Obviamente el iterador es mejor. El iterador es mejor si es que mi intención es revisar todos los datos. Eso también es algo importante. Aquí. Los iteradores se caracterizan por revisar todos los datos. Todos los datos. Si tú quieres revisar solo uno o dos o unos cuantitos, entonces mejor utiliza el caminante. Mejor utiliza este. ¿Ok? Esa sería como que unas pautas para mejorar nuestras implementaciones, ¿no? Los iteradores tienen la característica de que nos ayudan a revisar todos los elementos, ya sea de inicio a fin o de fin a inicio, ¿no? Como quieras llamar. Pero sí o sí lo hacen completo. Mientras que estos de acá, que son con índices, es un poco más libre, ¿no? Yo le puedo decir que solo revise ciertas posiciones, o que, digamos, solo revise los primeros 10, o que revise los últimos 15, yo qué sé, ¿no? Algo así. Y listo. Entonces, como ven, ya tenemos un iterador. ¿Ha sido difícil? En realidad no. Lo único que habría que mejorar acá es tal vez ponerle algunos errores, yo qué sé, ¿no? Porque imagínense de que alguien hace esto, ¿no? De que a alguien se le ocurre crear un integer, una lista de integers, se crea acá su iterador, ¿ok? Entonces acá la lista está totalmente vacía, no tiene nada. Y yo le digo next, fíjense lo que me bota, un null pointer. Quizás habría que tener un poquito de cuidado con eso, ¿no? Pero eso ya les dejo a ustedes para que lo solucionen, ¿no? Entonces habría que tener cuidado de decir, oye, ¿qué pasa si justo el nodo es null y me están pidiendo ejecutar este método? Tal vez habría que cuidar un poquito la integridad del funcionamiento, ¿no? Del método. Y listo. Entonces, ¿qué les ha parecido? La clase lista de doble enlace implementa iterable por el import y la clase iterador implementa iterador también. No. Fíjate acá, la clase, eh, la clase lista de doble enlace implementa iterable, ¿ok? Este import, ¿por qué lo he puesto? Por este método, ¿no? Por este método. Si se fijan acá, ¿dónde está? Iterable tiene que cumplir con este método, iterador, que retorna un iterador. Entonces, ese retorno que muestra acá, automáticamente me obliga a tener este import. Me obliga. Como bien les decía, ¿dónde está acá? Estas son dos clases que existen en Java, como ArrayList o como Comparable, ¿no? Clases que ya existen. Entonces lo único que habría que hacer es importarlas. Por eso sucede el import. Y acá, en esto que es el iterador, en esto, acá lo que sucede es de que como estoy implementando, creo que no es necesario el import, así sí, igual me lo pide. Entonces, como estoy implementando esta clase, me obliga automáticamente a poner el import. No sé por qué no me ha obligado con iterable, debe ser tal vez alguna de las mejoras que ha tenido Java con la sintaxis, pero en este caso sí me está pidiendo el import, ¿no? Por esta clase. Acá, este import es por este método, por este de acá, por este bicho. En cambio este no me ha pedido hacer import. En realidad debería haberme pedido, pero no sé por qué. No me pide. Medio extraño. Ok, no sé, ¿tienen alguna duda? ¿Algo más? ¿Qué les ha parecido? ¿Fácil? ¿Difícil? Hacer un iterador. Ok, de nada, Dalit. Les puedo dar pautas ahorita. Una clase interface con iterador igual sirve sin la necesidad del import.
Sí, como les decía, con the listen han debido ver su propia implementación, ¿no? O sea, de seguro, yo también lo digo porque como yo avancé con ella, yo pasé elementos con ella, iterador, ¿no? Ella ha debido crear una clase, acá, iterador, acá, la cual es una interface, es de tipo T, paramétrica, y esta tiene un public T próximo y un public boolean tiene próximo. Entonces eso es lo que han debido hacer ustedes, ¿no? Imagino, tener esta interface con estos métodos, próximo y tiene próximo. Es lo mismo. Por eso les decía acá de que lo que ustedes han debido ver, en vez de has next, han debido ver tiene próximo. Y en vez de next, han debido ver próximo. Así, es lo mismo. Lo único de que no sé si funciona, pero bueno. No sé si funcione ponerle acá implements. Bueno, aquí sería extends. Iterador. Import javalang iterador. Es útil. Útil. ¿Así lo han implementado con la listen? Eso quiero estar seguro. ¿Le han puesto este extends iterador o, o le han hecho sin eso? Imagino que con ella han debido avanzar sin el extends, sí. Así, ¿no? Entonces, acá lo que ustedes han visto con la listen es la forma de crear su propio iterador, pero lo malo es de que no les va a funcionar con el for each, ¿no? No les va a funcionar con el for each. Fíjense ustedes acá, si es que yo, por ejemplo, en este caso, le quito esto, si le quito esto, por decir, me compila, ¿no? Me compila. Y si acá, en vez de decirle, oye, voy a devolver un iterador, voy a devolver un iterador de la lista de doble enlace, y le quito esto, me sigue compilando, todo bien. Pero ¿dónde me va a dejar de compilar? Acá, no me va a permitir hacer el for each. ¿Notan? O sea, el for each sí o sí necesita las clases de Java, las clases que les he mostrado, iterable e iterator. Lo que ustedes han visto acá es simplemente para que entiendan cómo funciona, para que, ¿cómo se dice esto? Para que vean la implementación de los métodos, porque si se dan cuenta, este tiene los mismos métodos que este, simplemente en inglés. Este, next, ¿no? Esa sería un poquito la variante. Aquí, pip, pip, pip. Este le quito, acá lo devuelvo a su estado normal y listo. Y listo. Y ahora este sí me compila, ¿ven? Este ya compila simplemente por haberle dicho que son de iterador e iterable. ¿Sí? Eso, eso sería la historia, muchachos. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Eh, podemos hacer, a modo de quemar estos 20 minutos que nos quedan, un iterador de la lista de doble enlace bidireccional. ¿Ok? Muy largo, pero esa parte se entiende. Entonces, este bidireccional lo que va a tener es la funcionalidad de avanzar y retroceder. Avanzar, retroceder. Avanzar y retroceder. Entonces, este que es el bidireccional
Bueno, es una forma de llamarlo, ni idea si tenga algún nombre en concreto, pero así se me ha venido a la mente y no habría problema tampoco. Va a tener la misma base que en el caso del iterador normal, que va a conocer un nodo de doble enlace que sea el siguiente. Su constructor, public iterador bidireccional, va a recibir como información dónde tiene que empezar. Entonces next va a ser in. Y acá hay que ponerle los mismos métodos. Me los voy a copiar mejor, porque como es lo mismo, control C, pip. Entonces en este caso, como es bidireccional, tiene que ir en las dos direcciones. Este sería para avanzar, ¿no? Next y has next. Lo que nosotros quisiéramos es añadirle algo un poquito más especial. ¿A qué me refiero? Un public t que sea previews, así creo que se escribe, ¿no? Van a disculpar si me equivoco, que sería para conocer el anterior, ¿no? Dato anterior. Como es de doble enlace, me va a permitir a mí retroceder, ¿no? Entonces, este método me debería devolver el dato anterior, de momento nulo. Y también tendría que tener el opuesto a este. Si tengo un hasNext, debería tener un hasPrevious. Entonces, public boolean hasPrevious. Entonces, este de acá sería para saber si hay un dato anterior. De momento, return false. Y listo. El comportamiento de estos dos métodos serían muy similares a estos. Me los voy a copiar. Y de este como este. Ahora recordemos. Yo estoy parado acá en medio, ¿no? Estoy parado acá en medio. No estoy tocando ni el anterior ni el siguiente. Entonces, si a mí me piden previews, es decir, el anterior, aquí estoy suponiendo que estoy en la marquita verde. Si me dicen anterior, entonces yo tendría que retornar el 1 y retroceder, es decir, pararme acá en la otra marquita. Si me dicen has previous, ¿dónde está? Acá. Si es que estoy aquí parado en la marquita verde, yo tendría que preguntar si hay alguien antes de mí, ¿no? Si hubo alguien. Entonces, la traducción sería básicamente esto. Si de donde estoy parado, ¿no? De donde estoy parado, había antes alguien, algo así. Casi digo antes dos veces. Entonces yo digo, si del dato que me toca revisar, su anterior es null, entonces false. En este caso, el previous ya no sería, bueno, tengo que recuperar el anterior. En este caso sería next.getAnterior. Quiero ver tu dato. ¿Y qué es lo que va a hacer? Anterior. Alguien tiene su micrófono activado, creo. Ahí está. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es volver atrás, pedirle el dato y retroceder. Totalmente lo opuesto a lo que hacía aquí arriba. Ay, mi mouse no sé por qué funciona así. En este caso, siempre recuperaba el dato y avanzaba. En el opuesto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Al dato que me tocaba antes, le voy a pedir de nuevo que se muestre y retrocedo. Así sucesivamente. Compilar. Ya está compilado. Ahora en la lista voy a hacer un método. Este ya sería un método especial. Public. Este ya nada que ver con el método de iterable. Simplemente sería para tener una funcionalidad adicional. ¿Dónde está acá? Tipo T.
iterador bidireccional. ¿Sí? Return new iterador y le mando el inicio. ¿Sí? Ahí está, y como ven me compila. Entonces acá, si yo me genero una lista de integer, ¿sí? Me creo el iterador bidireccional, lo obtengo. Entonces en este caso, si yo le pregunto, oye, ¿hay alguien a quien pueda acceder? Me va a decir no, false. ¿Hay alguien que estaba antes de mí? Bueno, aquí me da un error. Y a esto hay que controlar también. ¿Ven? Estos son los casos que hay que controlar. O sea, si es que next es igual null o... Ahí está. Listo. Control K. Compilamos una lista de integer. Me genero mi iterador bidireccional. Lo obtengo. Y le pregunto, oye, ¿hay alguien antes de ti? Me dice no. O sea, si la lista está vacía, pues no hay nadie ni delante ni detrás. No tiene sentido, ¿no? Si yo le añado acá algún dato, insertar el 1, insertar el, insertar el 2, me voy a generar el iterador, lo voy a obtener. En este caso, fíjense acá, es un iterador para dos datos, ¿no? Solo tiene el 1 y el 2. Entonces, si yo le pregunto, oye, ¿hay alguien después de ti? Me dice sí, está el 1, ¿no? Fíjense acá. Le digo next y me dice es el 1. Genial. Y ahora, si yo le pregunto, ¿hay alguien antes de ti? Me dice sí. Recuerden, hemos avanzado. Estaríamos nosotros paraditos justo acá, en la marquita verde. Entonces, si yo le digo, ah, ya, me he olvidado quién estaba antes, ¿me lo puedes decir? Previous. Y me dice inspect, y es el 1. Entonces, como ven, ¿dónde está? Estábamos paraditos en la marquita roja. Yo le he dicho, oye, quiero saber el siguiente, next. Y se va a la marquita verde. Oye, me he olvidado quién estaba antes. Entonces ejecuto el método previous. Y retrocedo y recupero el datito que estaba en medio. Ahora, si yo le vuelvo a preguntar next, me va a volver a mostrar el 1, lo más probable. Ay, caray. El 1. ¿Por qué? Porque he vuelto al principio. Si yo le pregunto next de nuevo, me va a preguntar el 2. Entonces, como era una lista de dos elementos, ya estaría en el final. Es decir, el has next me debería decir que no hay nadie después de mí. Pero si yo pregunto, ¿había alguien antes? Bueno, aquí el has previous no sé por qué me ha botado false. Debería haberme recuperado eso. Quizás hay que revisar. Entonces el has previous me debería haber retrocedido. Previous. Y aquí ya me bota un error. Creo que es por lo del tema del null. Creo que es por lo del tema del null. Acá cuando avanza. Esto. Sí, es que no se puede recuperar. Quizás esto... quizás esto habría que poner acá un segundo nodo. Private. Nodo de doble enlace. Previous. Acá. Y... Previous. Igual null. Porque de momento no conocemos a nadie, ¿no? Y al avanzar, yo tendría que aquí hacer el reemplazo. ¿Sí? Next. Esto ya estamos mejorando, ¿no? Esto ya sería simplemente para tener ¿cómo se dice? Una mejor arma cuando nosotros queramos hacer ejercicios. Y van a ver de que tener un iterador bidireccional a veces sirve bastante, más que todo con la lista de doble enlace. ¿Dónde está? Acá. Acá yo le tendría que decir previous directamente. Previous. Y previous. Acá. Y aquí next va a ser previous.
creo que con eso ya funca. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña prueba más. Iterador. Insertar el 1. Insertar el 2. ¿Ok? Me genero el iterador. Lo tengo. ¿Ok? Entonces, next. Me tendría que mostrar el 1. Ahí está, me lo muestra. Genial. Si yo le digo previous, me tendría que volver a mostrar el 1. Genial. Si yo, que estoy parado ahora de nuevo en el inicio, pregunto ¿hay alguien antes? Me tendría que decir false. Sí, está correcto. Si yo pregunto si hay alguien después, entonces está correcto. Pongo next, me muestra el 1. Y caray. Si pongo next, me debería mostrar el 2. ¿Está? Si ahora yo pregunto si hay alguien después, me tendría que decir que no. False. Pero si pregunto si hay alguien antes, aquí sí me debería decir true. Y sigue fallando. Creo que es por esto. Y aquí ya no tengo que preguntar por esto. Es previous. Distinto de null. Bueno, igual no. Ahora sí. ¿Ven por qué es mejor tener test? Han visto, he repetido el mismo caso como ya no sé cuántas veces y ya me estoy aburriendo. Pero creo que ya con esto tendría que dar porque es básicamente la misma lógica. Sí. ¿Ok? Hacemos una prueba más. Ya la de Dios. Que sea de integer. Le voy a insertar el 1. Le voy a insertar el 2. Voy a generar el iterador. Ok. Cerrar. Ahí caray. Voy a avanzar. Me debería mostrar el 1. ¿Sí? Es una lista de 2 elementos. Eso les recuerdo. Me debería mostrar ahora el 2. Como ya he mostrado los 2 elementos, entonces ya no hay nada hacia adelante. Es decir, pero hacia atrás sigue habiendo. Sí. Por fin. True. Entonces si yo retrocedo, ahora me debería mostrar el 2, que era el anterior. Y listo. Entonces ahora ya estaría parado en medio, todavía hay elementos adelante y todavía hay elementos atrás. ¿Ok? Como ven ya tenemos acá un iterador bidireccional, ¿sí? Que va hacia adelante, hacia atrás, a ver donde nosotros queramos. Y es ejecutable. Listo. Entonces, no sé. ¿Tienen alguna consulta más? Si es que aquí les estoy mostrando lo de cómo hacerlo funcionar para el for each, pero si quieren seguir un poquito las indicaciones de la listen, cámbienle el nombre nomás, cámbienle el nombre, pónganle próximo y tiene próximo, ¿no? ¿Listo? Entonces no sé si tienen alguna consulta más por hacer. Ya, creo que no. Entonces, recuerden todo lo que hemos hablado al final de la clase. El método invertir que se... ya, ya, está bien, eso lo puedo explicar. Acá, a ver dónde está. Lista de simple enlace. Ya. El método invertir. Y reemplazar, invertir. ¿Qué hace cuando llega a actual igual a null? El final, la idea de lo que se espera. Haga si se... Ya. Sí, sí, sí. Entonces, una aclaración sobre este método nuevamente. El método invertir, utilizando los enlaces, porque esta implementación, estos métodos, es invirtiendo el orden de los enlaces, ¿no? Porque han visto de que el invertir de una forma fácil es usar eso, ¿no? Un while, dos índices e ir intercambiándolos, ¿no? No habría problema con eso. Pero acá, este
este prácticamente es hacer como un pequeño iterador que avance y que al retroceder pues lo invierta todo, ¿no? ¿Cómo funciona? Lo que se espera es de que este pequeño iterador, porque es lo que hace, si se fijan, siempre anda avanzando. Actual siguiente, actual siguiente, actual siguiente. Entonces va a avanzar tanto de que en algún momento va a llegar al final, es decir, se va a encontrar con una lista vacía, con una lista donde no hay nada, puros nulls. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que quiere hacer? Recuperar el anterior dato, es decir, el último dato existente. ¿A qué me refiero con esto? ¿Dónde está? Si es que nosotros tuviéramos una lista, ya saben cómo es con nuestra implementación. Acá, ay, y me ha salido chueco encima. Acá, otro, dos, tres. Y este último es una lista vacía, que no tiene nada, vacía. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegue a esta última lista, la que está vacía, a esta de acá, entonces significa que el que estaba antes, es decir, anterior, este es el último elemento accesible o existente de la lista. Y si nuestra intención es invertirlo, quiere decir que si este es el último, este de acá se va a volver el nuevo inicio. Nuevo inicio. Por lo tanto, este método, ¿qué es lo que hace? Avanza, es verdad, avanza hasta el final y en el momento en el que llega al final, con esta condición, ¿qué es lo que se va a guardar como respuesta? ¿Cuál era el último dato? Es decir, en este caso, el 3. ¿Qué es lo que sucede? Esa respuesta obviamente se está guardando, se va a pasar todo el tiempo y al volver en la recursividad, porque ustedes saben de que la recursividad es como un boomerang, va y vuelve, lo lanzas y te retorna de todos modos, entonces al volver, ¿qué es lo que hago? Invierto los enlaces. Entonces, este se conecta acá, este se conecta acá y este se conecta al null, ¿no? A una lista vacía. ¿Y qué va a suceder? Como esta segunda línea hace invertir los enlaces, que era lo que queríamos, yo lo que tengo que hacer después de que todo este proceso de invertir enlaces, eso lo voy a anotar, esto de acá invierte los enlaces, pero no la lista como tal. ¿Por qué? Porque la lista sigue conociendo el inicio y sigue conociendo el siguiente. Es decir, no se ha actualizado todavía con este último. Por eso es de que este método retorna cuál va a ser el nuevo inicio, ¿no? El nuevo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con ese nuevo inicio, con eso, con este resultado? Tengo que reemplazar datos que conocen la lista original, es decir, su inicio y su siguiente. Nada más. Eso es lo que hago. Entonces, si para la lista azul, no, ojo, la lista azul grande, este es su inicio y esto de acá es su siguiente, yo lo que tengo que hacer es reemplazarlo con los datos de este, ¿no? Que va a ser el nuevo inicio. Es decir, ahora el inicio no es 1, sino va a ser 3. Y ahora el siguiente va a ser una lista que tenga al 2 enlazado a otra lista que tenga el 1, que está enlazado a una lista vacía. Así. Y eso es lo que sucede. Ahí está. Es por eso. Así es como se logra invertir. Por eso es importante recuperar cuál es el último elemento. Básicamente este lo que hace es avanzar hasta el último, te recupera el último y en el proceso de vuelta te invierte los enlaces, es decir, los va conectando en sentido contrario. Listo. Eso sería el método, ¿no? El funcionamiento del método. Con esto reemplazas la información, es decir, los atributos de la lista original, acá, y ya, y ya queda invertido. Algo así. Pucha, y se me pierde la conexión. Ay.
qué macana. Bueno, al menos lo estoy grabando con el OBS. Aquí hablándome solito. A ver. Qué macana, qué macana, qué macana. Bueno, pues están viendo, hay pruebas. Más bien estoy grabando aquí con el OBS. eh, hablándome solito. Eso creo que sería todo. Muchas gracias a los que han estado presentes. Me voy despidiendo por acá. Voy a intentar reconectarme, al menos para despedirme. Y voy a detener la grabación aquí.